Hola jóvenes, buenos días. Espero se encuentren bien. Vamos a continuar tratando los temas de física relacionados a la electricidad y al electromagnetismo. Para este caso vamos a tocar el tema de las pilas y las baterías. Vamos a hablar un poco acerca de este tema y a conocer algunas características. En temas pasados ya habíamos hablado un poco acerca de lo que es la celda electroquímica. Eso es el principio de funcionamiento de una pila. Antes de esto, aclaramos que la electroquímica es la rama de la química que estudia esta transformación que existe de energía química a eléctrica o viceversa. Esta rama, bueno, es la que va a estudiar más a profundidad las reacciones químicas que van a estar sucediendo. En este tema nada más nos vamos a enfocar un poco hacia la parte de la estructura y composición, no tanto hacia la parte de las reacciones. Para entrar un poco en historia, podemos hablar de dos científicos, Luigi Galvani y Alessandro Volta. Galvani fue aquel que descubrió que el sistema nervioso de los animales funciona con electricidad y Alessandro Volta fue el que descubrió la forma de generar una corriente eléctrica a partir de reacciones químicas. Para entrar ya como tal en el tema, la celda electroquímica, como ustedes ya sabrán, es un dispositivo que logra generar electricidad a través de estas reacciones. Fueron desarrolladas a finales del siglo XVIII por los científicos Luigi Galvani y Alessandro Volta, por lo que también se les conoce como celda galvánica o voltaica en honor a estos dos científicos. Alessandro Volta hizo una pila de discos, de ahí el nombre de pila. Pila es apilar o hacer un montón, a eso se refiere el nombre de pila. Entonces él hizo una pila de discos de igual tamaño, podemos ver en la imagen. Estos discos eran de cobre y de zinc. Colocaba uno de cobre, uno de zinc de manera alternada y entre ellos colocó un paño húmedo. Este paño húmedo funcionaba más si tenía una solución con sal. Y esta pila de discos empezaba con uno de cobre y terminaba con uno de zinc o viceversa. Es decir, empezaba y terminaba con discos de diferente tipo. Al final, en el extremo en cada uno de los extremos de la pila, conectó un alambre y bueno, estos extremos de los alambres son los que por donde circulaba la corriente eléctrica que se formaba y de esta manera se creó un flujo eléctrico, una corriente eléctrica. La celda electroquímica, como ya lo habíamos comentado anteriormente, es el dispositivo que genera electricidad. En esta imagen podemos ver de manera general la estructura de una. Se compone de las partes que vemos, tiene un par de electrodos que normalmente son metálicos. Hay unas soluciones en las que van a estar interactuando estos dos electrodos, van a estar unidas por algo que se conoce como puente salino, que va a estar conectando ambas soluciones. Si se dan cuenta, las soluciones se encuentran en recipientes separados, unidos por ese puente salino. Y en los extremos de los electrodos podemos ver dos terminales, dos cables que se unen hacia un voltímetro que va a estar midiendo la intensidad de la corriente que se genera. Hay bueno, podemos hablar de dos extremos, uno que se llama ánodo que se denomina con carga negativa o negativo y el cátodo como positivo. De esta manera, al estar interactuando estas partes o estos elementos, se logra crear no tanto como un circuito, pero ya lo vimos en los temas anteriores, algo parecido a un circuito en el que van a estar circulando los electrones. Estos electrones van a estar circulando de los electrodos de cobre y de zinc
van a estar interactuando con las soluciones y van a estar circulando a través del conductor y a través del puente de salida. Una pila eléctrica o una batería eléctrica tiene el mismo mecanismo del que acabamos de ver hace un momento en el esquema pasado. Tienen esa misma estructura de que tienen un cátodo, que es un polo positivo, que es la parte donde sobresale de la pila, un ánodo, que es el negativo, que es la parte que tiene como sumido, si lo vemos así. El cátodo, bueno, ahí lo menciona como una mezcla de carbono, y el ánodo como una pasta de zinc. Por eso estas pilas, las pilas desechables, se conocen como pilas de zinc-carbón. No tienen ningún líquido, sino que tienen una especie de pasta. Por eso es que se les llama también como pila seca. No tienen ningún líquido en su interior, solamente unas pastas húmedas que van a ayudar o van a funcionar de la misma manera que en la estructura de la celda pasada. Vemos aquí también, vemos la parte positiva, la parte negativa, cómo se va a estar dando esta circulación de los electrones para formar una corriente eléctrica, y la energía química se transforma en eléctrica de esta manera. Se puede aprovechar para hacer funcionar un aparato dependiendo de la capacidad de cada una de estas. Bueno, existen diferentes tipos de pilas. Bueno, podemos clasificarlas en dos grupos principales: las primarias o irreversibles, que se van consumiendo conforme se produce la corriente eléctrica. Son las pilas desechables. Estas pilas, no se pueden volver a recargar una vez que el proceso químico se termina. Esta pila ya no funciona, ya se desecha, no se pueden revertir, al contrario de las pilas secundarias, que tienen una reacción que puede revertirse. Esta electricidad que genera, cuando se les regresa una corriente eléctrica, tienen la capacidad de almacenarla nuevamente para, para revertir estos procesos, para poder ellos almacenar esta carga eléctrica. Por lo tanto, son las pilas recargables. Muchas de estas las utilizan como para las cámaras o algunos otros dispositivos que tenemos en casa. Normalmente se recargan con un cargador, un adaptador, y son, digamos, de las más recomendables para su uso porque pueden tener una vida útil de varios años. También las pilas pueden ser de diferentes materiales, no necesariamente de uno. Por ejemplo, la pila seca, que fue la del esquema que vimos en uno de los esquemas anteriores, no tiene fluido, solamente tiene unas pastas húmedas en el interior. La podemos ver como las pilas que aparecen en la imagen superior. La de mercurio, que se utiliza en medicina, que es seca. Esta es un poquito más cara por el material que utiliza, y solamente se utiliza en algunos ámbitos médicos. La batería de plomo, que es muy conocida, se utiliza en los automóviles, que se conoce a veces como acumulador. Es una batería bastante grande que hace que funcione muchos de los dispositivos internos de un vehículo. Y la batería de litio, el litio es muy ligero y tiene una gran capacidad de poder revertir estos procesos y de almacenar más carga. Es decir, estas baterías de litio son las que normalmente se utilizan para las pilas o baterías recargables que nosotros podemos encontrar disponibles en cualquier tienda relacionada. Bueno, ya habíamos comentado que hay una reacción dentro de estas celdas electroquímicas, y nosotros podemos diferenciar tres dispositivos. Primero, lo que es una pila, que es una celda electroquímica individual, que una vez que se consume su carga eléctrica ya no puede ser reutilizada. Son las pilas desechables que mencionábamos. La batería, que está formada por varias celdas unidas, es decir, una batería es un conjunto de pilas. Hay una serie de celdas electroquímicas que van a estar
interactuando unas con otras de manera, digamos, continua, unidas en serie, y eso es la batería. Esta tiene la capacidad de volver a producir energía eléctrica. Y los acumuladores que tienen la capacidad de guardar carga y aumentar nuevamente su energía. Esto es como una especie de combinación de pilas y baterías para formar un acumulador. Algo parecido a eso de manera muy general. Algo importante es que las pilas tienen una gran capacidad de contaminar. Por lo tanto, es importante saber que no se deben de tirar a la basura, debe de dársele digamos, deben de desecharse de una manera especial. Casi siempre se trata de buscar un contenedor o algún lugar donde las reciben, porque estas pilas tienen una gran capacidad para contaminar. Por ejemplo, aquí menciona que una pila de óxido de plata puede contaminar hasta 14.000 litros, una pila alcalina 167.000 o una pila de mercurio la gran cantidad de 600.000 litros de agua. O sea, son súper contaminantes. Por eso es que estas pilas no se deben de desechar. Deben de dárseles un uso adecuado. De preferencia las pueden guardar en una botella en su casa, y en algunos establecimientos tienen centros de acopio para las pilas. ¿Qué podemos hacer con las pilas que ya no sirven? Primero, no tirarlas a la basura, no las incineren, eso puede ser peligroso. Desecharla en contenedores especiales, y de preferencia pues es mejor utilizar baterías recargables que nos van a dar una vida útil mucho mayor que una de las desechables. Aunque sí son un poquito más caras, pero a la larga la inversión es bastante, digamos, bastante, en la economía el impacto va a ser mucho menor que si están comprando pilas recargables para cada rato. De esta manera entonces es como deben de tener este digamos, este manejo especial para que no contaminen el ambiente tampoco. De esta manera, entonces terminamos de explicar de manera muy general en qué consisten las pilas y las baterías. Es muy general este tema, no me metí mucho a las reacciones que suceden. Se dan cuenta, bueno, es un proceso químico que sucede para generar una corriente eléctrica, y estos temas los van a ver un poquito más a profundidad cuando lleven los temas de química. Por eso nada más me enfoqué en la estructura y la composición de manera general en el funcionamiento de cada uno de estos dispositivos. Bueno, eso sería todo por el momento, y que tengan muy buen día.